Lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto. Damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Don Francisco Cases, muy bienvenido, eméritos. Isidro, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí con todo tu equipo y bueno, me siento feliz de poder comunicar porque vosotros en realidad sois el modo que tenemos de acercarnos a la gente y eso es importante y os lo agradezco. ¿Usted por qué se hizo cura? Bueno, realmente yo no pensé en ser cura, ni pasó por mi cabeza ni de lejos, hasta que no estaba estudiando preuniversitario en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela, mi pueblo, mi ciudad. Y digo esto porque, siendo ya cura, algún sacerdote me ha dicho que cuando yo era niño en el colegio me echó los tejos vocacionales y yo no tengo ninguna conciencia de aquella operación. Y sin embargo, después me colé yo solito en la primera misa de un compañero, de un sacerdote, que la hizo en Santo Domingo porque él era diácono y nos atendía a nosotros, los de preuniversitario. Entonces, en aquella primera misa yo pensé, ¿y tú por qué no? ¿Y tú por qué no? Y esa pregunta, ¿y tú por qué no?, me acompañó durante varias semanas yo solo, hasta que le pregunté a un cura y el cura, claro, cogió la antena enseguida, rápida. Y terminó el curso y al curso siguiente, en vez de ir a la universidad, me fui al seminario. Háblenos de sus padres. ¿En qué medida fueron instrumentos del Señor para esta vocación de la que nos habla? Bueno, mis padres, como instrumento de vocación, mis padres, mi pueblo, mi ciudad y mi colegio. Porque hay algunos chicos que han tenido estos tres factores como si fueran vectores dispersantes, ¿eh? Y el mío no, los tres caminaban en la misma dirección. Mi padre es una familia creyente, de esas de raíces de la Vega Baja del Segura, que son de verdad profundos. Y mis padres, tengo 3 hermanos, yo soy el segundo de 4 hermanos, y después coincidió mis padres con el colegio, que era sacerdotes, primero tuvo jesuitas y después sacerdotes diocesanos, y la ciudad, que es, ¿cómo será Orihuela?, que le dicen Orihuelica del Señor, ¿eh? Hombre, yo creo que ahora ha cambiado un poquito, pero sigue siendo Orihuelica del Señor, ¿eh? Es una ciudad levítica y tal. Mis padres, mi madre fue maestra, ejerció poquísimo, pero era de unas raíces cristianas vivísimas, una mujer piadosa en todo sentido, y nos contagió. Mi padre era un hombre muy serio, realmente en materia religiosa firme, y fue sorpresivo porque cuando se lo dije a ellos, yo tardé un poco en decírselo, estuve guardando el secreto hasta incluso a ellos, y cuando se lo dije a mi padre, lo digo por la ESO. Mi padre me dijo lo siguiente: yo tenía otros planes contigo, pero me alegro mucho de la decisión que tomas. Pero si no vas a ser un buen cura, déjalo. Cuanto antes, déjalo. Ese fue el consejo de mi padre para eso, ¿no? Mi madre se echó a llorar y se acabó, ¿no? Y bueno, pero realmente han sido los tres. Yo siempre no los separo porque doy gracias a Dios de no haber tenido que combatir ningún tipo de... Ha sido una cosa como que caía de su propio peso. ¿Qué significado especial tuvo en su vida, lo ha citado antes, el Colegio de Santo Domingo? Bueno, pues el Colegio de Santo Domingo es una obra extraordinaria. Tendríamos que conseguir fotos de ese centro. Es un centro enorme, fantástico, una obra de arte,
que mandó edificar el cardenal Loaces, el patriarca Fernando de Loaces, que nació en Orihuela y murió siendo patriarca de Valencia. Y él fundó un colegio, tiene 2 claustros, una iglesia tremenda, preciosa, fue durante 200 años universidad, y en ese colegio lo tenían los jesuitas. Yo estoy allí y hago con ellos ingreso primero, segundo y tercero de bachiller, que entonces eran 6 de bachiller. Y entonces ellos marchan a Alicante, donde hacen un colegio ex novo, y entonces aquello lo dejan, el obispo lo asume como propiedad y empieza un colegio que pasa de tener 1.500 alumnos con los jesuitas a tener 125 al año siguiente. Yo quedé en Orihuela, evidentemente, porque era mi ciudad, donde yo nací. Claro, entonces estudié allí, sentí la vocación allí. Cuando tuve que celebrar yo mi primera misa, evidentemente la celebré allí. Pero cuando fui elegido como obispo auxiliar de Orihuela Alicante, el obispo que entonces, don Francisco Álvarez, que fue el que me hizo a mí su auxiliar en la diócesis, pues viendo la catedral pequeña y que por el colegio iba a tener mucha gente en la ordenación, mandó celebrar la ordenación episcopal en el colegio de Santo Domingo. Entonces, toda mi vida de creyente y de ministro, o sacerdote y obispo, está vinculada al colegio de Santo Domingo. No lo hemos dicho, pero estamos en Alicante, en la casa sacerdotal que nos acoge. De alguna manera ha sido un volver a casa. Usted es de Orihuela. ¿Por qué, después de ser obispo emérito en Canarias, por qué este retorno a casa? Cuando yo empiezo en Canarias a darme cuenta de que me falta un mes, me falta 15 días, me falta... Entonces yo evidentemente pienso, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Qué voy a hacer? Lo que me ronda es que yo quiero, mi proyecto es pedir al obispo que me asigne una parroquia como ayudante, y que eso me permita volver a estar con la gente diariamente, no porque te llaman para hacer un retiro o de aquí a hacer una charla, no. Todos los días, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, me levanto y yo sé que hay una parroquia que me espera. Este tema era más fácil, más prudente y más discreto hacerlo aquí que yo en Canarias, decirle al obispo que me quedaba en Canarias y que me diera una parroquia. Es otra cosa. Entonces llegué aquí, le dije a don Jesús Murgui, que era el señor obispo entonces, le dije, mira Jesús, habíamos sido compañeros de estudios en Roma y nos conocíamos mucho, ¿no? Dije, mira Jesús, yo no quiero estar pendiente de celebraciones sueltas, ejercicios, charlitas, no. Quiero todos los días eso. Entonces, asígname tú una parroquia. Te pongo 2 condiciones. Me atreví a decírselo así porque además teníamos mucha relación de amistad. Primera, la parroquia la eliges tú, no yo. Y segunda, no elijas ninguna de las parroquias en las que yo he estado como cura. Porque sería algo así como el Cid campeador que vuelve de las batallas con los moros y vuelve al refugio no. Digo, asígname tú la parroquia. Y me asignó la parroquia, muy bien. Está a menos de 1,5 kilómetros de aquí. Voy y vengo todos los días a la parroquia a ayudar. Y tengo una comunidad de referencia, que la gente las conoce. Son caras con nombres y rostros que tienen vivos. Vamos a viajar hacia atrás por las diócesis en las que ha estado. Yo digo Canarias, ¿y qué le viene a la memoria y al corazón? Hombre, Canarias es donde más he estado. He estado casi 15 años. Es donde yo he llegado más trotado. Y por lo tanto, con una calma. Lo digo porque yo me acuerdo cuando empecé a ser cura y yo quería ser cura de parroquia, la primera vez que estuve en parroquia, entré a la parroquia como un toro, ¿no? Y entonces en Canarias yo entré más tranquilo. Yo he disfrutado realmente porque los canarios son muy acogedores. Y entonces la relación se hizo muy fluida con los curas y con la gente. Entonces aquello, pues ese proyecto que te llevaba de tranquilidad, pues se acentuó.
tenía una novedad. Yo venía de Albacete, que serán 400.000 habitantes, no llegaba, y Canarias tiene 1.100.000. Y además de 1.100.000 repartido en 3 islas. 3 islas y una pequeñita que ya tiene estatuto de isla, que es La Graciosa. Esto quiere decir que el aeropuerto era como la parada del autobús. Yo, así, calculando con datos bastante fiables, más de 1.000 viajes de avión he hecho. Porque eran a las islas hermanas de Tenerife, que de vez en cuando me tocaba ir por relación con el obispo, o a la península. Entonces, cuando vas a darte cuenta lo del avión, ciertamente menos mal que yo nunca he tenido miedo a viajar en avión. Porque el que vaya nombrado obispo de Canarias y tenga miedo a montar en avión, eso es, sí, porque eso es... Pero bueno, lo hice muy bien. Y allí le di un poco de sistematicidad a algunas cosas que yo había ido aprendiendo. Digo sistematicidad porque, por ejemplo, hice fijos los encuentros de determinados sectores parroquiales, fijos todos los años. Encuentro de catequistas, diocesano, encuentro de jóvenes, diocesano, encuentro de familias, diocesano, encuentro de voluntarios de Cáritas cada 2 años, porque era la asamblea. Pero esto lo sistematicé y además repetía en las 3 islas mayores. Y por lo tanto era una cosa que te permitía estar en un contacto permanente con la gente implicada en la vida pastoral. Lo mismo me pasaba con los curas, que sistematicé la forma de dar los retiros. Retiros a los curas yo los daba 4 veces al año. Principio de curso y final de curso por islas. 1 para toda la isla. Pero los de Adviento y Cuaresma, los arciprestazgos. Era yo el que iba a los arciprestazgos y me encontraba con los sacerdotes. La ha mencionado a la diócesis de Albacete, es muy distinta y también muy distante de Canarias. Albacete, mira, Albacete a mí yo me alegro mucho de hablar de Albacete porque, mira, Albacete tiene casi la 3ª parte de habitantes que tiene Canarias. No llega a 400.000 habitantes. Pero tiene 3 veces y media los kilómetros cuadrados. Tiene 15.000 kilómetros cuadrados. Y además con una sede, la cabeza del obispado, Albacete, muy descentrada. Y por lo tanto tiene parroquias, hay alguna a 200 kilómetros de la capital. El día que tenías que confirmar en una de esas parroquias, pues te hacías tranquilamente 400 kilómetros en el día y no pasaba nada. Gracias a Dios me gusta conducir. El vicario general que murió, don Luis Marín, decía: nadie en la diócesis conoce la diócesis como tú. Porque yo creo que nadie ha ido al último rincón de la diócesis y a todos los últimos rincones de la diócesis. Y lo que tiene Albacete es que con 4 ciudades, Albacete, Ellín, Almansa y Villarrobledo, pues copa el 80% de la población de la diócesis. Y lo demás son pueblos que tienen menor entidad. Y yo lo que no quería era que siempre se me viera en las parroquias notables. No, siempre me repartía mucho. Entonces eso a mí me ayudó mucho a sentirme yo feliz con la gente, ¿no? Y es eso. Albacete, yo soy el que hice allí la división de Albacete en zonas pastorales, con un vicario episcopal en cada una de las zonas. Toca presumir de la tierruca. ¿Cómo es Orihuela Alicante, esta diócesis tan peculiar? Mira, Orihuela Alicante es una ciudad, es una diócesis muy rica en personal, muy rica, muy variada. Alicante, la provincia de Alicante tiene una cosa que tiene pocas provincias hacen así. Mira, tiene agricultura de secano importante y agricultura de regadío importante, la Vega Baja. Tiene industria importante, pero además industria muy variada, es decir, que no se hunde porque se vaya a pique los zapatos, no, porque tiene zapatos y tiene mármol y tiene muñecas y tiene juguetes y tiene de todo. De hecho, también pertenece a este levante que somos un poco fenicios, un poco fenicios, un poco... No puede ser un piropo, puede ser un poco fenicio. Lo digo en sentido positivo, tratantes, que nos gusta el trato con la gente. Y bueno, quiero decir, y es mi casa.
Entonces yo aquí me siento pues feliz, porque yo aquí he pasado por todo el arco constitucional de lo que es el ministerio, porque empecé siendo secretario del obispo Pablo Barrachina, al que quiero mucho y del que aprendí muchísimo. Después me mandó a estudiar a Roma, hice la licenciatura en Teología Dogmática y los años de estudio de la tesis, una tesis que nunca terminé. En Roma hay una tradición que en el Colegio Español, por la noche, en la pinada que hay ahí, los búhos ululan. Y ahí hay una tradición que dice que esos son los espíritus de los alumnos del Colegio Español que empezaron la tesis y no terminaron. Entonces sus espíritus han quedado allí. ¿Son unos cuantos? ¿Hay búhos o qué? ¿Alguno? El mío está allí todavía. El espíritu mío está allí y se queja. Y he sido después parroquialmente, he sido vicario parroquial. Es decir, que no he empezado siendo vicario parroquial, el último del escalafón. Después he sido párroco, he sido vicario episcopal, he sido profesor y rector de seminario y obispo auxiliar. Y después he servido de muchas formas a las teresianas, a las siervas de Jesús, así. Entonces he pasado por todos los, picoteando en todos los sitios. Creo que me tienen que explicar poco de las cosas. No he sido dos cosas, arcipreste y canónigo. Vamos a tirar de este hilo más biográfico que geográfico. Se ordena en el año 1968. Hablar del 68 es hablar de un momento convulso, a nivel social, a nivel eclesial. No sé qué recuerdos tiene de esta época, si lo vivió así, como un auténtico momento de convulsión. Hay una convulsión, que enseguida entro, pero antes que la convulsión fue una vivacidad, una viveza extraordinaria. Vamos a ver, yo, la teología mía, los estudios de teología en el seminario, que entonces estaba en Orihuela, me ocupan desde el 60, yo entro en el 60, el 63 al 67, los 4 años míos de teología. En 67 salgo del seminario, pero no puedo ser cura porque no tengo edad. El obispo me coge de secretario. Y en abril del 68, es decir, un mes antes de las peleas en las calles de París, un mes antes a mí me ordenan de sacerdote. Es decir, yo soy justo de esa generación. Pero he vivido en los años del concilio. El concilio fue del 62 al 65. En el seminario, los teólogos seguíamos el concilio con mucho interés. De tal manera que incluso traducíamos del francés las crónicas conciliares de Henri Fesquet y hacíamos unos resúmenes y las leíamos en el comedor. Entonces, esa viveza de empezar el concilio y concretamente en la diócesis, el sínodo diocesano, fue viveza. Es cierto que a partir de ahí, años 69, 70, yo estoy entonces con el obispo de secretario, empieza la contestación en la diócesis, seglares y sacerdotes. En la diócesis esta y en toda España. Hay una lluvia tremenda de secularizaciones. Yo sufrí enormemente, porque tenía un pie en la casa del obispo y viendo sufrir al obispo. Pero el otro pie lo tenía viendo sufrir a compañeros míos, a los que yo quería mucho, y que realmente eran muy válidos y que terminaban secularizándose. Aquello a mí me afectó mucho porque me dio un gran sentido de iglesia, de ver dónde teníamos que poner los acentos. Yo no culpabilizo por aquella crisis, por los inicios de aquella crisis. Después hubo otra cosa, pero los inicios de esa crisis no culpabilizo ni a los obispos, ni a los sacerdotes, ni a los seglares contestatarios, porque era muy difícil coger el pulso en aquel momento a la tensión y a la vida de la Iglesia y a la vida del mundo. Hombre, la Iglesia en España sobre todo tuvo que hacer la transición política, que coincide ahí,
el 75 muere Franco, la transición conciliar, eclesial, la transición política, la transición social, o sea, todo eso es lo que conmovió. Por eso, ese es el momento en el que yo empiezo a ser cura. Y yo ahí sufrí mucho y aprendí mucho, las dos cosas. Sí. Hemos repasado las diócesis en las que ha estado, pero vamos a hacerlo ahora de forma casi telegráfica con algunos de los países que ha visitado como obispo y que han marcado también su biografía. Burkina Faso. Bueno, vamos a ver, en el concilio, un obispo burkinabés, Ceferino Toé, estaba sentado al lado del señor obispo de Segorbe Castellón. Y entonces, hablando del decreto de misiones, llegaron a hacer como una especie de pregunta: ¿qué podemos hacer para cooperar? Y aquello terminó cuadrando en un acuerdo de mantener una misión en Burkina Faso. Cuando yo voy a Albacete, quien está en la misión es clero de Albacete. Pero a mí me llegan ondas de que el clero de Burkina, de la diócesis de Nuna de Dugú, más bien desearía que les dejáramos el campo libre. Y entonces hice el viaje porque quería acompañar a los sacerdotes, ver cómo trabajaban allí, pero estar atento a este tema. Y me fui a Burkina. Con el obispo la relación maravillosa, porque este hombre es... Bueno, Albacete era su segunda sede. Venía a España, estaba enfermo de corazón, le trataban de corazón en París, pero bajaba en España, iba a Albacete, se quedaba los días que quería descansando. Bueno, tuvimos una relación fantástica. Entonces yo fui, efectivamente, como resultado de aquel viaje, poco después, el clero dejó de ir pero no cortó la relación con la diócesis. Mantuvo al revés sacerdotes que venían de Burkina, que venían a Albacete a pasar años sabáticos o incluso a hacerse operaciones que tuvieran un cierto riesgo o una cierta importancia, y en Burkina no tenían eso. Estuve en Burkina y estuve una gozada en Burkina con eso, pero pasé unos días fantásticos allí, comiendo miserablemente, pero aprendiendo qué pocas cosas son necesarias para poder vivir. Aprendí eso, pero importante. ¿Y en Zimbabue por qué? En Zimbabue fue porque había un sacerdote del Yeme, Ángel Floro, que estaba de misionero en la diócesis que tenía aquel famoso obispo español que tenía la diócesis en Zimbabue. Bueno, y es que una de las cosas que se nota que somos eméritos es que va perdiendo porcentaje la memoria. Bueno, entonces este Ángel Floro está de misionero en Zimbabue. Lo hicieron obispo de Okwe. Y para la ordenación episcopal fuimos una pequeña comisión, o sea, la familia, algunos de la familia, un equipo de sacerdotes y un servidor a la ceremonia de la confirmación, de la ordenación episcopal. Estuvimos allí, vimos un poco la diócesis por encima y no volvimos. Bueno, la familia se quedó unos días más con ellos, pero bueno, no volvimos, en Zimbabue. ¿Mauritania? Mauritania fue estando en Canarias. Mauritania es un país 100% musulmán. 100% musulmán y vetado la acción apostólica. No así la acción social de los cristianos. Toda Mauritania es una sola diócesis, 1 millón de kilómetros cuadrados. La capital, Nuakchot. Y allí tiene la sede el obispo Monseñor Happe, ya es emérito, ahora ya, que es un alemán más valiente que el mundo, que el Cid Campeador, muy valiente. Monseñor Happe era un alemán de Treveris, él era padre blanco, había sido padre blanco, lo hicieron obispo de toda Mauritania. Y entonces lo que tenían ahí era la misión. La misión era una zona amplia con una tapiada. Y dentro había un bloque en el que estaba la parroquia catedral de Nuakchot, que daba hacia el interior, nada que tuviera signos creyentes hacia la calle.
Había un bloque residencia de los padres, sacerdotes, que atendían la parroquia de Nuachot, las acciones sociales de la diócesis y la parroquia de Nuadhibou, que es la otra gran ciudad de Mauritania. Y la residencia de las religiosas, la zona de colegio y la zona de Cáritas. Entonces, Cáritas de Mauritania tenía un proyecto que lo hacía en colaboración con Cáritas de Canarias y Tenerife, las dos diócesis, y que cooperaba el gobierno de Canarias, de la archidiócesis, de la comunidad de Canarias. Entonces fuimos a visitar a Monseñor Jappe y a visitar el proyecto de Cáritas. Estuvimos unos días ahí, bien, y perfecto. Cambiamos África por Centroamérica, una pincelada a Guatemala y Nicaragua. Fue un solo viaje, porque yo tenía Guatemala, tenía un equipo de sacerdotes en el Petén, la zona más alejada de Guatemala. Hacía muy poco tiempo que había terminado con el Tratado de Oslo el problema del problema político y guerrero. Había muerto, no había casa en la que no hubieran muerto, no había familia, había sido masacrado el pueblo. Y allá en el Petén era un pueblo, es una zona que estaban deforestando las grandes empresas madereras hasta que se pusieron serios y dijeron: hasta aquí hemos llegado. La ONU y la UNESCO, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, y fuimos a verlos, estuvimos con los sacerdotes en el Chal, y estaban el Chal, Santa Elena, y manteníamos algunas aldeas. Yo también lo pasé muy bien ahí. Y aprovechando eso, hice un vuelo estando allí, en esa... Hay una compañía que entonces hacía los servicios interamericanos de la América Central, y me marché a Nicaragua a visitar a un sacerdote de Albacete, del Yeme, que trabajaba en Bluefields, en la vicariato apostólico de Bluefields. Vamos a la misión adentro. Participó durante más de 20 veranos en los campamentos de Silos Misionero, por ahí anduvimos alguno en aquellas tiendas de campaña. Ah, María. Y 20 años son muchos, ¿no? Eso marca. Desde que empezó. Desde que empezó, sí. ¿Por qué? ¿Cómo se embarcó en esa aventura en la que estuvimos algunos años? Vamos a ver, precisamente como yo estaba de secretario del obispo, yo me aburría, entiéndeme. ¿Un secretario del obispo se puede aburrir? No me lo puedo creer. No se puede aburrir porque tiene mucho trabajo. Pero pastoralmente tenías que echarte algo a la boca, ¿no? Y entonces, pues, para echarte algo a la boca, pues yo empecé cogiendo Jóvenes Sin Fronteras, que era un grupo juvenil, que fue después el origen, está en los orígenes del movimiento Silos Misionero, ¿no? Después, el hilo de los Jóvenes Sin Fronteras se prolongó en Silos. Se prolongó en Silos y yo pues he estado yendo. Tuvimos, Valdavida y yo y Carmela Soaces, mucha cercanía, mucha unión. Valdavida me encargaba del grupo, porque había turnos de familia, turno de niños, turno de maestros, y había turno de jóvenes. Entonces, a mí me encargaba que me responsabilizara un poco del orden de eso, ¿no? Y al principio el grupo de jóvenes siempre terminaba con una marcha. Tenemos la Marcha de la Alegría. Hicimos unas marchas fantásticas. Yo he hecho de marcha caminando desde Oña, que está en Burgos, a la Bien Aparecida, que es la patrona de Santander, arriba, marchando por las montañas, ¿eh? Esa fue mi vida de eso. ¿Y los jóvenes de 2023, cómo ve un obispo emérito, los jóvenes que peregrinan hoy en España, a los que les solemos decir le damos mucha caña, pero con alguna luz habrá también, ¿no? No, luces en los jóvenes, muchísimas. Y las sombras que tienen son el espejo de las nuestras, no lo olvidemos. Yo, más que hacer un juicio, yo diría algunas cosas sobre el tema de jóvenes. Vamos a ver. Hoy es difícil hablar de los jóvenes del 23. Eso es nulo. La pregunta no vale, perdóname. La pregunta no vale. Los jóvenes, lo admito porque me cuesta a mí. En 9 clases que tengo en la universidad son diferentes hoy. Claro, cada pueblo, cada ciudad, cada región, los jóvenes son. Te puedes encontrar de todo. Segunda cuestión. Los jóvenes son el reflejo de los mayores. Pero el reflejo que, lamentablemente, pues coge las lagunas,
las deficiencias, las dejaciones, todas las cosas nuestras se reflejan. Tercero, muy importante, tienen móvil. Tienen móvil. Y desde niños. Entonces, el verdadero influencer de niños, adolescentes y jóvenes es el móvil. Porque son las redes. Tú puedes cantar misa con los jóvenes, dar muchas charlas, pero el móvil es el móvil, ¿eh? Y el móvil te acompaña siempre. Y el móvil te acompaña cuando estás solo y cuando estás con los demás. Y te sirve para comunicarte con los demás o para hacer tonterías. Entonces, eso es importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Cuarta cosa que podría decir de los jóvenes, porque hay muchas, pero sin meterme en un juicio, es que hoy día, quizá por muchas dejaciones nuestras en la Iglesia, un gran porcentaje de jóvenes es el verdadero terreno de misión que tenemos concretamente en España. Verdadero terreno de misión. Muchos, no todos. Hay jóvenes que no, pero eso. ¿Entiendes? Y por decir alguna cosa más, pues tratar de jóvenes sin tratar de familia es perder el tiempo. No sé si después de preguntarle por los jóvenes en general, me voy a atrever a preguntarle por España en general, de nuestra España. ¿Qué le sigue apasionando de España? Apasionando, lo que me está haciendo sufrir. ¡Qué narices! Lo apasionando, ¿eh? Sí, no es pasión, es preocupación. Es preocupación, no es apasionamiento, es preocupación. Paso o empiezo por decir que nosotros tendremos que reconocer en la Iglesia que hemos tenido mucha responsabilidad en muchas de las cosas que están pasando o de las que pasan o de las que pasarán. Nosotros también somos responsables del deterioro. Pero en España hay mucho deterioro humano, deterioro social, ¿eh? No sé, que se diga, por ejemplo, hoy, en derecho cabe todo. Dice uno, perdón, ¿dónde estamos? ¿Estamos en un estado de derecho en donde se puede decir eso? ¿En derecho cabe todo? No puedo entenderlo. El derecho es el derecho. Y en el derecho no cabe todo. Otro ejemplo. Lo digo porque es un ejemplo de cómo el deterioro hace que perdamos los conceptos. Hoy se está discutiendo mucho qué es una mujer. Y ahí discuten y se pelean todos los feminismos. No ya los de fuera, no, los feminismos. ¿Qué es una mujer? No sabemos lo que es una mujer. ¿Qué es un matrimonio? A ver, pongamos una definición de matrimonio. Es un lío. Cuando se pierden los conceptos es fatal. El Papa Ratzinger, antes de ser Papa, ya decía, en aquellas discusiones fantásticas que tenía el cardenal Ratzinger con Habermas y con todos aquellos grandes del pensamiento, la pera Escone, decía, donde todo es verdad, nada es verdad. Donde todo es matrimonio, nada es matrimonio. Y es verdad. Entonces, este es el deterioro que hay, es un deterioro que hay un conceptual, ¿eh? Por eso hay un deterioro de la persona, hay un deterioro de la familia, hay un deterioro que termina siendo de la sociedad. En este sentido, lo positivo que está haciendo la Iglesia, último, el plan de la Conferencia Episcopal sobre la llamada misionera, que es el último plan de la Conferencia Episcopal, el impulso misionero, y el último documento de la Conferencia Episcopal, que no es un documento doctrinal, sino que es un instrumento de trabajo para hacer reuniones y mover a la gente sobre persona, familia, sociedad. Persona, familia, sociedad. Eso me parece que es el gran acierto que, si nos sale bien, podríamos y deberíamos explotar con interés. Porque tenemos que regenerar la persona, regenerar la familia para poder regenerar la sociedad. ¿Cómo es un día normal en la vida de un obispo emérito? Uy, ahora muy tranquila.
Ya te he dicho que yo me levanto por la mañana en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que ir a la parroquia. No suena tanto el teléfono móvil. No, nada. Casi nada. Yo me extraño y digo, hoy no me ha llamado nadie. Hoy no he tenido ninguna carta. Bueno, pero no, leo más, rezo más, voy a la parroquia. Tenemos el cura y yo, hemos hecho un acuerdo, y es que cada semana va uno por la mañana o por la tarde. Es decir, yo me toca por la tarde, es toda la semana. Me toca por la mañana toda la semana, así, ¿no? Y los domingos, yo tengo 2 misas del domingo y él tiene una. Y después, pues, mira, el obispo que te encarga, el obispo Munilla, me encarga alguna celebración que a él le piden fuera de ya de agenda, o una confirmación. Me dice, Paco, ¿puedes hacer confirmaciones el sábado tal? Pues sí. Este curso he estado trabajando bastante en los retiros que publica la Conferencia Episcopal, retiros para sacerdotes. Este año los he hecho yo. Y me ocupo en eso, en estudiar un poco, leer, volver a cosas que yo tenía medio leídas y que siempre me hubiera gustado terminar. Lectura, no sé si es futbolero, ve deporte, música, algo más en el tiempo libre, si es que hay tiempo libre. Tengo una manía que siempre la he sufrido. No sé desconectar. Entonces yo estoy y el clic ese no se me va nunca. Y bueno, pues el fútbol no me gusta. Yo soy de los que está ahí viendo un partido con los demás y los demás saltan del sillón y yo digo, qué pase tan bonito. Hemos ganado el Mundial, bien. No, qué pase tan bonito ha hecho. Pero nada más, o sea, sin emocionarme, o sea, sin que me llegue aquí al músculo, nada. Me gusta el cine, me gusta mucho el cine, pero hace ya tantos años que he dejado de ver cine, lo he visto esporádicamente, que ya no lo siento como pasión. Y la televisión y yo no hemos coincidido desde que fui a Canarias. Porque resulta que Canarias es 1 hora más tarde. Entonces, cuando yo llegaba a la televisión, ya los programas estaban o finiquitando o ya tan empezados que no había por dónde seguirlos, ¿no? Entonces, pues la televisión y yo no coincidimos. Vamos terminando. ¿De mayor qué quiere ser, don Francisco? De mayor quiero ser bueno, ¿sabes? Mira, yo siempre he predicado, y esto lo he predicado mucho. Los papás soñáis con los hijos antes de que nazcan, antes. Voy a tener esto, voy a tener aquello. También Padre Dios nos ha soñado antes de que naciéramos. Y nos lo ha dicho, San Pablo tiene una carta a los Efesios, un trozo precioso, que nos ha dicho en qué ha soñado Dios para nosotros. Y dice, Dios nos ha soñado que fuéramos buenos. Él lo llama que fuéramos santos en el amor. Pues eso es lo que yo quiero ser mayor. Voy a ser distinto de lo que quiere el papá Dios. Para terminar fuerte, ¿le asusta algo? ¿Le da miedo a la muerte, por ejemplo? Vamos a ver, yo he pensado muchas veces la relación entre miedo y muerte. Lo he pensado muchas veces. Porque yo soy muy existencial interiormente. Me como yo muchas historias, ¿no? Y, por ejemplo, yo he sido siempre un lector asiduo de Bernanos, que tiene un gran tema, el miedo, una criatura que hay que redimir en el diálogo de Carmelitas. Aquello me hizo pensar a mí mucho. La monja más santa de todas y más pacífica de todas, se muere trágicamente, con un miedo horroroso. Y está ahí el misterio de la obra de eso. Le cambia la muerte a una muy joven, que siempre pensaba en la muerte como lo que tendría que darle pánico y que morirá en paz en la guillotina. Entonces es un tema trágico que a mí siempre me ha hecho mucho pensar. Pero soy más partidario de otro tipo de reflexión, que es el que domina, es el de Santa Teresita del Niño Jesús. Dice, aunque yo tuviera en mi conciencia todos los pecados que pudiera cometer, dice, desde mi arrepentimiento iría corriendo a abrazarme a Jesús,
porque sé cómo recibe al hijo pródigo. Y por lo tanto siempre llego a la conclusión de Santa Teresita. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Y punto. ¿Y desde ahí cómo se imagina el cielo? Si es que cabe imaginar. Un encuentro. El cielo es un encuentro. Primero, con todo lo que has... Vamos a ver, yo he estado explicando, me he atrevido a explicar cosas de Dios toda mi vida de profesor, y voy a llegar y me va a decir el Señor, ¿qué? ¿Son como las has explicado o qué? Por lo tanto, va a ser un encuentro con la realidad que yo he tenido que explicar, que yo he tenido que predicar, que yo he tenido... Es un encuentro. Pero también es un encuentro con todas las personas a las que has querido, a las que has acompañado, con las que has vivido, con las que has sido feliz, con las que no te has entendido, y por fin llegas allí, bueno, un abrazo y para siempre. Un encuentro tal vez con un santo favorito. ¿Tiene algún santo o santos favoritos? Estoy en dos. Pues vamos con dos. Bien, pero no se pelean. Uno es San Francisco, que es mi santo. Es la bondad, es la sencillez, Y el otro es Pablo. Pero en ese he ido aprendiendo poco a poco. Y cada vez me entra más, cada vez me entra más, y cada vez me entra más, y cada vez va ganando posiciones. Esos dos santos son buenos. Imagine que tiene el privilegio de despedirse, de decir un epitafio audiovisual, aunque no sea su mejor relación con la televisión, pero venga, vamos a dejar algo de esperanza para el que nos esté viendo, a modo de epitafio, pero audiovisual. ¿Cómo se despediría de este mundo? Mira, todas las despedidas se parecen. Yo me he despedido de una parroquia, de otra parroquia, de una diócesis, de otra diócesis, de otra diócesis. Todas las despedidas se parecen. Y en las despedidas siempre dices lo mismo, pero además lo dices de corazón, no es que sea falso, ¿no? Pero siempre dices lo mismo. Pues, ¿qué tienes que decir? Primero, perdón. He estado aquí un tiempo, X, el que sea. ¿He hecho algún bien? Bien. También he metido la pata muchas veces. Y he hecho muchas cosas mal. Por lo tanto, perdón. Primero a Dios, que tanto me dio y al que tan poco he devuelto. Y después a tanta gente a la que, queriendo o sin querer, habré hecho mal. O no he sabido, o no he podido, o no he querido hacer el bien. Esa es la primera palabra, perdón, de despedida. Segunda, gracias por todo. Gracias a Dios, porque hasta donde las cosas malas me ha enseñado a sacar cosas buenas. Y gracias a los demás, porque en definitiva, mira, todos estamos más hechos de lo que hemos recibido de los demás, empezando por Dios, claro, que de lo que hemos hecho con nuestro esfuerzo. Esa persona que dice, se ha hecho a sí mismo, nada de nada. Ha recibido y de mucha gente. Es verdad que ha puesto más parte él y ha puesto más interés. Y la tercera palabra, pues hay que decir, pues, hasta la vista. Porque va a ser así. Hasta la vista. Nos vemos. Las despedidas se parecen tanto que Méritos termina casi siempre de la misma manera, agradeciéndole que nos haya acogido en su casa y pidiéndole que deje la puerta abierta por si nos da por volver. Ay, pues muchas veces he explotado yo esa frase. Suena en latín, pero yo creo que la entendemos. Porta patet, cor autem magis, que es, por si acaso... Por si acaso hay alguno que no tuvo la suerte de aprender clandestinamente Hay gente latín. que no sabe ni latín ni etrusco. Bueno, ¿ves? Entonces, la puerta está abierta, pero el corazón más. Algún tiempo se atribuyó a San Agustín, pero no es seguro. Pero es precioso. La puerta está abierta, pero el corazón más. Bueno, ya terminamos. Muchas gracias, don Francisco. Gracias por haberse prestado al retrato de Méritos. Gracias a ti y gracias a todos los que hacéis posible este trabajo.